Seguimos y en este caso volvemos de nuevo a reiterarte cuál es la pregunta que nosotros siempre ponemos dentro del programa, aunque después nos explayamos con otros temas, ¿no? El Día de la Lealtad Peronista es hoy, ¿eh? ¿Existe o no existe? Está con nosotros el diputado Mario Vilca, de Rosario de Lerma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto y muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿eh? ¿Usted es peronista? Sí, somos peronistas. ¿Afiliado? Afiliados. Afiliado. ¿Con quién llegó? Yo llegué con Salta nos une. Pero fuera del peronismo. Sí, pero fue una situación muy especial que se nos planteó a nosotros en Rosario de Lerma. Estaba como intendente el ingeniero Topo Ramos, entonces la verdad que la búsqueda en ese espacio no nos permitía. Nosotros sí sabemos que de la ascendencia de Romero siempre hubo un peronismo y tuvimos esa visión. De hecho, cuando fue gobernador fue presidente del Partido Justicialista, su padre también. Sí. Y creemos que era lo más cercano a lo que nosotros teníamos como comunión política. Así que encontramos en ese espacio, llegamos a la diputación en el caso personal mío y Jarzún en la intendencia de ese frente. Luego en la forma de trabajo todo, bueno, pasamos al bloque oficialista. Nacho también pasó al bloque oficialista en la línea de Urtubey y de ahí comenzamos a trabajar en el ámbito en donde nosotros sentimos que la acción y la justicia social se ven planteadas. Llegaron con Romero Olmedo, con Salta nos une, y de ahí ahora oficialista. Digo, ¿esto no molesta un poco a la gente y hace dudar si realmente existe lealtad peronista desde quienes se dicen peronistas? Lealtad en el sentido de hacia quién se debe la lealtad. Yo Está creo bien, que eso digamos el eso es algo muy octubre, claro. Pero digo, la lealtad en sí de ustedes como peronistas hacia el partido. Creo que nosotros no nos alejamos de lo que fue nuestra propuesta política nunca, a lo que fue lo que hoy ya lleva 3 años, una realidad política vivida. En lo personal te puedo decir que soy nuevo en la vida política, que recién participé y que soy diputado como en las primeras nupcias, con lo cual he tratado de ahondar en esa consideración, he tratado de estar al lado de la gente, he tratado de no alejarme, no llegando a ser diputado, comenzar a alejarme, sino fue un acercamiento permanente a la gente, he trabajado de manera mancomunada, no tengo horarios. Quería llegar puntual a la hora y saqué el vehículo de mi casa y me habló una señora y me tuvo 5 o 10 minutos y ya venía contra el reloj. Y yo creo que eso es un poco lo que uno va definiendo. Por ahí a veces por eso uno aparece bien en las encuestas, aparece con proyecciones positivas para el futuro. Y yo creo que es la forma en que uno se ha mancomunado. No ha generado la política cambio ni en mi forma de ser personal, ni ha generado el cambio en mi modo profesional como profesional. Con lo cual creo que la gente hace una valorización de esa situación. Yo trato de ser noble y fiel a lo que en su momento planteamos en la campaña, que era atenderlo siempre, acompañarlo, estar a su lado, representarlo de la mejor manera, prepararme para ser, en el caso mío, un buen diputado. Yo creo que he puesto todo el esfuerzo, el conocimiento. De hecho, la Cámara misma me ha delegado a mí la posibilidad de ser presidente de la Comisión de Hacienda, que para mí es un honor. Agradecer el acompañamiento y el apoyo de todos los diputados, pero sin duda también tiende a que el pueblo también de Rosario de Lerma, Campo Quijano, pueda ver reflejada una buena gestión legislativa por parte de su diputado. Recién mencionaba usted esto de la presencia en el lugar, ¿no? La demanda de la gente. Bueno, y muchos de los comentarios que se hacen en Rosario de Lerma es que quien no está ahí es el propio intendente. ¿Esto es real? Y por ahí tiene su domicilio en Rosario, pero es complejo el tema de poder estar permanentemente a disposición de la gente. En mi casa tocan el timbre las veces que quieren. Pero de usted no se escucha lo mismo, por ejemplo. La gente se escucha decir, por ejemplo, lo encontramos, pero en el caso del intendente no. Bueno, yo sé que sucedía en otras localidades. Bueno, de hecho, cuando fue la ley de municipalidad de las 1349, uno de los puntos que hacíamos mención específica es que tienen que tener residencia efectiva en Rosario de Lerma, en Campo Quijano, en cada uno de los municipios. Porque si voy a ser intendente para después venirme a vivir a la ciudad, sin duda va a generar muchos problemas. Por supuesto. En la toma de conocimiento. Esto es como que el ojo, el amo engorda el ganado. Si yo no veo cómo finalizan las obras públicas, si no veo cómo está mi vecino y cómo está mi gente, nosotros creo que estamos viviendo, y se denota más, una situación de mucha angustia. Días pasados hubo una situación que a mí me pareció ya una situación límite. Fue un papá con una nenita de 6 años a visitarme, a pedirme que por favor, si sabía de algún trabajo, de alguna ayuda, si lo podía ayudar, y generó una situación de angustia muy grande en el papá, al punto de angustiarse, de terminar en llanto y expresando delante de su nena de 6 años que no podía conseguir trabajo, que no tenía cómo alimentar su familia. Esto muestra una realidad social que si bien la venimos escuchando, bueno, la gente la viene yo diciendo, te lo digo, los políticos también. Ahora te lo digo, me pone la piel de gallina sí. todavía porque le dije, vení, pasemos adentro, le hice pasar a mi casa, le pedí que no trate de calmarse, que no puede mostrar eso a sus hijos, pero después se fue y yo me quedé ahí adentro pensando, digo,
¿a dónde estamos llegando? Al límite de un pueblo con mucha angustia, con mucho dolor, y que tiene esa sensibilidad de ir por encima hasta de la tristeza de su hijo, en la desesperación de no poder llegar a fin de mes, en la desesperación de no tener que darle comer. Me dice, hoy, mira, te simplifico, hoy agarré el mate, puse azúcar, mojé el pan y le di así a mi hijo porque el pan no tenía pan duro, no podía darle. Así estoy, diputado. Esa es la realidad que tiene hoy Rosario de Lerma y la gente en sí de esta localidad. No solamente de esta localidad, yo creo que lo estamos viviendo en todos los ámbitos a nivel nacional. De una o de otra manera lo estamos viviendo. Es la misma gente que a veces te iba a pedir ayuda por una cuestión de medicamentos, materiales, chapa, y hoy te va a pedir alimento, hoy te va a pedir... hay casos que van y te dicen, por favor, mi nenita necesita leche, ¿me puede ayudar con leche? Y no te piden más nada que leche. O sea, muestra la realidad en la que estamos viviendo, y bueno, Rosario no es ajeno, y creo que se está plasmando en todos los lugares de la provincia y del país, ¿no? Bueno, una situación social, económica muy dura y muy difícil para los sectores y para el interior. La semana pasada hablamos sobre este tema claramente y veíamos cómo se iba agudizando todo este esquema, y en cada uno de los municipios cada vez va a ser peor, ¿no? Cada vez va a ser peor. Bueno, es una de las preocupaciones que tenemos nosotros en la Cámara, ¿no? El tema del presupuesto es fundamental. ¿Visionario usted tal vez en esto de haberse apartado de Salta nos une, que hoy está más ligado al macrismo, y tirarse más para este lado del peronismo, digamos, con Urtubey? No, yo creo que fui, en ese lineamiento político yo traté de mantener siempre conductas que muestren lo que uno quiere de la política, ¿no? En ese momento acompañé a la señora Betina Romero en su candidatura, iba una interna con Nani, en Rosario Lerma nos fue muy bien, ganó casi en 4 o 5 mesas, que no había ganado en ningún otro lugar de la provincia, los porcentajes fueron muy bajos, pero yo ya no podía acompañar a Nani en esa posición. Entonces me senté con la gente de Salta nos une, le hice saber mi posición y por qué me alejaba de ese esquema, porque yo no podía seguir acompañando a un Nani, que luego fue un Cambiemos y que fue otra posición. Yo creo que son etapas que también a uno después le permite trascender políticamente dentro de la estructura, porque mantiene un lineamiento, una conducta. Cuando hay una lealtad, realmente además tiene que ser leal con uno mismo, ¿no? Con uno mismo, con el espacio, con la forma de pensar. Yo vengo de sector muy popular, vengo de mucho esfuerzo en lo largo de toda mi vida, en lo que fueron las etapas de estudio, de facultad, de universidad, y yo creo que eso es lo que uno trata de ver plasmado en los niños, en los jóvenes, pensando para un Rosario Lerma mejor, ¿no? Bueno, lo cambio de tema y vamos a la educación sexual integral en las escuelas, porque me parece que usted tiene como una mirada también, una posición en relación a este tema. Nosotros ya lo estuvimos tratando en otros programas, pero está bueno que también nos cuente. Creo que es necesario que participen los padres en la formulación de la forma de cómo y quién queremos que enseñe el aspecto de educación sexual integral. Nosotros no tengo duda, la misma visión ni la idiosincrasia que puede tener un porteño, una persona de Buenos Aires, del centro del país. Creo que nosotros todavía tenemos consideración y criterio. Creo que el tema del aborto fue fundamental, de notar que no acompañamos en un 100% la decisión que partía de Buenos Aires. Nuestros legisladores nacionales lo hicieron saber de esa manera, y creo que con la educación sexual integral es importante. Soy papá, y a mí no me han entrevistado, no me han llamado nunca a una consulta hasta ahora. No he podido participar de ninguna consulta con los niños y saber qué le van a enseñar a mi niño de 7 o de 9 años, de qué manera, cómo y quién le va a enseñar. Creo que nosotros tenemos derecho, eso no puede ser avasallado bajo ningún aspecto. Nosotros como papá debemos saber qué es lo que vamos a tener en las enseñanzas, si el aspecto biológico, hombre-mujer, si la ideología de género o la identidad de género están reflejadas. Soy un convencido en este proceso que los extremos son muy malos. Es decir, hablar de ideología de género es hablar de la identidad de género, o hablar solamente del aspecto biológico hombre-mujer, sin dejar todos los idearios, la formación, los valores que están intrínsecos. No podemos nosotros trabajar de esa manera, menos como legisladores, y tenemos que garantizar esa condición de darle siempre la condición. Se habrá que ir por el medio, un poco más hacia la derecha, hacia la izquierda, pero garantizar nosotros, como papá que tenemos conocimiento. Es importante la participación activa de los padres. Nosotros en Rosario de Lerma, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, he tratado de incentivar a los padres que participen, se involucren, que sepan que es importante, que no estamos solamente hablando de lo que enseñamos hoy a los jóvenes, porque muchas veces plantearon, el 80% de los jóvenes quieren conocer en qué consiste la educación sexual integral. Pero no es solo los jóvenes, son nuestros niños de jardín, son nuestros niños del primario, son nuestros niños con 12, 14 años que están despertando esa situación, y a quienes ya tienen, no nos olvidemos nosotros que los mayores casos de
de niños de embarazo adolescente entre los 12 y 15 años, con lo cual hay una brecha ahí de enseñanza muy profunda. Es hablar en algún momento la ministra de Educación mencionó que fue, no sé, creo en La Poma o en algún lugar del Valle Calchaquí, que los papás no querían hablar de educación sexual con los hijos. Y que luego los planteamientos y las consultas de los padres terminaban siendo hasta con dudas más importantes hacia un vínculo sexual que los mismos jóvenes o adolescentes. Entonces, creo que viene en un proceso de formación. Nosotros no podemos agarrar una cartilla de Buenos Aires, agarrar la cartilla, trabajarla y decir, de esta manera usted tiene que enseñarle a nuestros niños. ¿Cómo están preparados nuestros docentes? Claro, eso fundamentalmente. No es lo mismo un docente de 25 años que quiera hablar de educación sexual a que le digamos a mi tía de 52 años que está obligada a enseñar de esta manera de educación sexual a un niño de 8 años. Con lo cual creo que es importante que nosotros podamos avanzar. Se ha propuesto en algún momento trabajar en una ley que se llama de educación provincial, que se contemple que esta cartilla que va a servir de capacitación no solamente a los docentes, sino a los papás, tenga la conformación y la participación de los papás, de las comunidades, de los idearios. La Iglesia Evangélica también me hizo llegar un aporte muy importante respecto de este análisis, donde siente que se pueden encontrar avasallados los derechos de los padres, consultaron sobre la concepción, sobre el derecho a la vida, se habló sobre la integridad hombre-mujer biológicamente presentado. O sea, educación sexual integral, sí, no con ideología de género, o por lo menos establezcamos de qué hablamos cuando hablamos de eso. Cuando hablamos de integral, que ya hasta el mismo nombre lo dice, se habla de hombre y mujer, que es lo que la Iglesia está pregonando, lo que la Iglesia Evangélica está pregonando y que no se ve reflejado de buena manera en las cartillas, en el plan de estudio que se prevé. Entonces, con lo cual es importante avanzar en este proceso y por sobre todo que tengamos la consolidación, no solamente de los papás, sino también de los docentes y del ministerio. Hay sectores que inclusive van a marchar la semana que viene en contra de las ideologías de género con mi hijo no te metas, dicen. O sea, un mensaje bastante duro porque entienden que podría llegar a pasar esto de hasta perder la patria potestad de alguna manera sobre los hijos, en qué es lo que le enseñamos, porque una ley condicionaría muchas cosas, ¿no? Por eso me parece que está bueno hablarlo, pero sin dejar de lado estas cuestiones que son reales. Sin ser extremista. Claro. Así de simple. Sin ser extremista de que la ideología de género debe ser la base fundamental o que el aspecto integral biológico debe serlo. Entonces, creo que nosotros tenemos que lograr una formación correcta, que vos y yo como papá estemos tranquilos realmente de lo que le están enseñando a nuestros hijos y saber qué manera y de qué forma le están enseñando. Si no podemos decir que se incentiva al varón a ponerse una pollera, una nena, reacciones naturales. Nosotros sabemos que tenemos una edad determinada donde no necesariamente, como se plantea en la cartilla, el hombre juega con el hombre, la mujer con la mujer, sino definir tu identidad. No es eso. Porque nosotros a veces nos juntamos con las niñas cuando teníamos 8 o 9 años y no por eso estábamos pensando ideológicamente sobre la identidad de género. Entonces, creo que tenemos que tener un proceso maduro, para eso es importante la intervención. De hecho, cuando fue la ministra de Educación, planteamos que se inviten a los papás y que podamos participar activamente. ¿Participan los padres? ¿Se involucran? Me mencionó que en algunos lugares de la provincia sí. Yo le dije que soy de Rosario de Lerma, Campo Quijano, y del Valle de Lerma no vi, porque me hubiera interesado, hubiera ido a participar directamente en esas charlas, debate, de formación y de conocimiento de lo que puede ser la educación sexual integral para nuestros hijos. Bueno, lo importante, como vuelvo a repetir, es que se hable del tema, ¿no? Y que se puedan definir algunas cuestiones. Si no terminamos en esto de la ideología también y tratando de llevar a nuestros niños por ese camino, ¿no? Tanto lo hicieron con la religión, ¿no podría llegar a ser optativo también esto? O sea, decir, al momento de definirse tal vez una ley, que los padres puedan decir, estoy de acuerdo con que participe o no, como en el caso religioso. Creo que no, porque todos tenemos que tener acceso a una educación integral, en este caso sexual integral, que realmente nos permita la formación y que tengamos la seguridad que nuestros niños... Si no llegamos a ponerlo en una cápsula de cristal a los niños que salen de nuestra casa y se encuentran con una realidad totalmente diferente. Entonces creo que lo ideal es que se busquen un consenso, en un diálogo, poder llegar a este punto tan importante. Bueno, para cerrar, le consulto, como recién también al diputado Posada hablábamos del tema de transporte, estos paros de colectivo, la situación de los remises, por otro lado, que complica muchísimo. Mucho más a la gente del interior, ¿no? El Valle del Lerma. Y del Valle del Lerma nosotros tenemos muchos institutos terciarios, que funcionan, en el caso particular de Rosario del Lerma, tenemos de enfermería, de educación física, de muchos profesorados que funcionan en horario nocturno, con lo cual eso perjudica notablemente la actividad. Creo que hay un límite, siempre hay un límite. Nosotros no podemos seguir el pobre contra el pobre y seguir avanzando en exigir derechos del pobre contra el pobre. Creo que acá los más perjudicados son los de menos recursos, los que usan el transporte público, y creo que UTA tiene que replantear. Tampoco produce el efecto que ellos piensan que está generando, más allá del perjuicio
de los papás de estar preocupados como mi nena, Sí. de a las 9 de la noche salir de la universidad para estar llegando a Rosario en horario. Entonces, creo que nosotros tenemos que exigir también, de hecho creo que Matías inclusive hizo un planteamiento ayer en la Cámara respecto a ese aspecto. Insolidario le llamó a este padre. Y depende a quién perjudica, sin duda se pone ese tapete, pero es importante que busquemos una alternativa de solución. Estamos adhiriéndonos a un paro nacional, que me parece excelente, defendiendo derechos, pero sepamos resguardar, la garantizar y por sobre todo, no solo la posibilidad de estudio de nuestros niños, sino el aspecto de seguridad, que creo que es el que más nos preocupa. Y la pérdida que tiene para la empresa en este caso, pero además para el mismo usuario, ¿no? Sí. En el caso del Valle del Lerma, ¿cuánto sale un remis hasta el Valle del Lerma, hasta Rosario del Lerma? Perdón. Y están en 40, 50 pesos, depende del día, la hora y la necesidad que a veces uno ¿Desde puede tener. Salta hasta Rosario del Lerma? ¿Un remis? Sí. ¿Un remis? Un servicio de remis, ¿no? Sí, sí. O ¿Qué si es contratás un- personalmente. No, decía. personalmente. Ah, no, personalmente. Ah, ¿también se estar en puede 400. contratar ese Son los compartido, servicios, digamos? claro. Ah, pensé que ya no existía. Mire No, usted. no, el servicio de remis que hace entre cada localidad y Salta Capital. Ese sigue existiendo. Mire usted. Bueno, tendrán que juntarse así, ¿no? Decir, bueno, vamos y hagamos una vaquita, como se dice, también- y tratemos de llegar a puede casa. ser. Es Uno lamentable trata de llegar a subsanar. esto. Bueno, el ejemplo que te daba el papá yo creo que es la realidad Sí. y que nos muestra todo y que a nosotros nos mueve. Creo que todos los políticos tenemos que seguir tratar de resguardar esa sensibilidad social y que en función de eso vamos a construir mejores situaciones para nuestra gente. Sin estar definido, ¿le gustaría ser intendente de Rosario del Lerma? Siento que puedo aportar a Rosario de Lerma un valor agregado importante. Siento que puedo, en base a mi responsabilidad, a mi conocimiento, ponerlo a disposición de la gente, darle realmente una impronta personal en lo que pueda hacer Rosario de Lerma. Voy a estar a disposición de la gente y la comunidad. ¿Podría competir con Sergio Topo Ramos? Que, bueno, le fue bien en las elecciones pasadas. Uno puede pensar que tal vez se aventure a salir de nuevo. Sí, a mí en la anterior me fue muy bien también, así que creo que estuvimos muy igualados, así que si tendría que competir, competiría con quien tenga que estar, porque creo que la puesta a disposición con la comunidad no es solamente con quién o cómo lo hago, sino de realmente ponerse a disposición de la gente, de generar el espacio y que la gente, bueno, vea en mí una persona que pueda administrar, ejecutar y llevar adelante un municipio de la mejor manera. Bien, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Por favor, nosotros el último...